Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. En esta ocasión hablaré de la regresión lineal simple, tema del curso de Estadística 2. La teoría dice que la regresión lineal simple es la técnica estadística que establece una ecuación para estimar un valor desconocido de una variable, a partir de un valor conocido de otra variable. Por lo tanto, el análisis de regresión simple es el proceso general de predecir una variable a partir de otra. Quiere decir de que buscaremos la predicción de la variable y a partir de la variable x. La relación directa de la pendiente de esta línea es positiva. La variable y crece a medida de que la variable x también lo hace, como se puede ver en el ejemplo. Y la relación inversa quiere decir que la pendiente de esta línea es negativa, porque la variable y va disminuyendo mientras aumenta la variable x. Para eso vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados. Este método se utiliza para ajustar una línea a los datos muestrales en el diagrama de dispersión. Dicha línea recta es la que mejor se ajusta al conjunto de datos x y es aquella en la que la distancia hay entre los datos y la supuesta recta es la menor posible y se calcula mediante la siguiente fórmula. Ejemplo de cómo se vería la dispersión en una gráfica. La fórmula para calcular es la siguiente. Y es igual a más b por x, donde y es la variable dependiente y a la intersección con el eje y. B es la pendiente y x la variable independiente. Para calcular la variable b, lo representamos con la siguiente fórmula, que es b igual a la cantidad de datos por la sumatoria de x por y, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido en la cantidad de datos por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Para calcular la variable a, utilizamos la fórmula que dice a es igual a la sumatoria de y menos b por la sumatoria de x, dividido en la cantidad de datos. Ejemplo. Una empresa de transporte de combustible desea establecer la relación que puede existir entre el tiempo empleado para las entregas de combustible y la distancia recorrida. Para ello utilizaremos la siguiente tabla que muestra los primeros 15 días del mes de mayo y los kilómetros recorridos por día, donde el día será variable x y los kilómetros recorridos es la variable y. Ejemplo. Para calcular la regresión lineal simple, utilizaremos el método de mínimos cuadrados. Como decía la fórmula, y es igual a más b por x. Para ello debemos determinar cuál es el valor de b, que es el de la pendiente. La fórmula de la variable b es la siguiente, b igual a
n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido en la cantidad de datos por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Tenemos los siguientes valores, donde n sería el total de valores que tiene la variable x por la sumatoria de x por y, que en la tabla aquí nos muestra que son 23.083, menos la sumatoria de x, que equivale a 120, por la sumatoria de y, que equivale a 27.028, dividido en la cantidad de datos que son 15, por la sumatoria de x cuadrado, que son 1240, menos la sumatoria de x de 120 elevado al cuadrado. Eso nos da un total de 4.4969, que sería el valor de la pendiente. Ahora determinamos el valor de la A, la intersección. La fórmula dice que A es igual a la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X dividido en la cantidad de datos. La sumatoria de Y equivale a 2728 menos el 4.4964, que es el valor de B, que lo encontramos anteriormente, por 120, que equivale a la sumatoria de X, dividido en la cantidad de datos, que son 15, para que nos dé un total de 145.9. Ahora solo sustituimos los valores en la fórmula. Y nos quedaría que Y es igual a 145.9 más 4.4964 por X. Ahora encontraremos el error estándar. La fórmula para encontrar el error estándar es S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de Y cuadrado menos A por la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de XY dividido a la cantidad de datos menos 2. Que se representa de la siguiente manera. La sumatoria de X al cuadrado sería 518.502 menos A, que equivale a 145.9, por la sumatoria de Y, 2728, menos B, 4.4964, por la sumatoria de XY, 23.083, dividido en 15 menos 2. Nos da un total de 35.85 de error estándar. Ahora calculamos la varianza. La fórmula de la varianza es SY al cuadrado, que es igual a la sumatoria de Y al cuadrado dividido en la cantidad de datos menos la media de Y al cuadrado. Sustituyendo valores, la sumatoria de Y al cuadrado es 518.502 dividido en 15 menos los 182 elevado al cuadrado. Nos da un total de 1442.8.
y la correlación, que es R al cuadrado, igual a 1 menos SE al cuadrado, que es el error estándar elevado al cuadrado, y SY al cuadrado, que es la varianza. Sustituimos valores y 1 menos el error estándar de 35.85 elevado al cuadrado dividido a 1442.8 para que nos dé una correlación de 0.1092. Aplicándolo a la gráfica de dispersión, nos queda de la siguiente manera. Con el método de regresión lineal podemos determinar que la empresa de transporte de combustible, a raíz que aumentan los días, también está incrementando los kilómetros recorridos por día. Gracias.